¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? Alejandro Cruz. ¿Cuántos años tiene? 79. ¿Cuáles son las plantas medicinales más importantes para usted? Hombre, las plantas medicinales son todas unos principios muy activos, muy buenos. Hombre, la planta medicinal excelentia para mí es la salvia officinalis. Pero sin embargo, hace cuestión de un par de años, pues a una mujer que tenía una cistitis, casada ya, le recolectamos encima del monasterio de Veruela la galluva, que esa justamente es un antibiótico tan natural que arrinconó, por decirlo así, la medicina de laboratorio y pasó esta. Y sí, no se la ha curado del todo, pero la mantiene activa. Y cuando el primer síntoma que quiere subir unos parámetros para que ella lo sabe, vuelve a coger la galluva, se la toma en infusión y con aquello funciona. Hombre, como apósito, ¿verdad? Esta otra se llama el Janten. El Janten machacó directamente sobre herida abierta, es un cicatrizante primordial, pero el antibiótico aséptico más importante que yo conozca es el propóleo, materia mucilaginosa que las abejas emplean para tapar fisuras, para que no les vaya la corriente de aire, y sobre todo, porque a mí se me ha ocurrido dos casos: encontrar un ratón dentro de la colmena y estaba intacto, le habían puesto una carcasa de propóleo, oye, las proteínas nada, y el año pasado con un amigo fuimos y encontramos una lagartija, también muerta, pero lejos de estar cianótica ni nada, pues llevaría a lo mejor igual 15 o 20 días, esto en el fondo, ¿sabes? Porque si no desmontamos la colmena no se puede ver. Pero eso, bueno, antiséptico al 1000%, ¿eh? No hay cosa mejor que el propóleo. Y desde luego, lo tomando directamente para el organismo, oye, es que te potencias tus propias defensas, es una cosa mala. ¿De alguna forma las picaduras de las abejas no le protegen también? Hombre, sí, que duda cabe que es antirreumática. Y de hecho, en la provincia de Guadalajara, me parece que es por las Inviernas o por ahí, hay un colmenar que lo destinan para la producción de veneno. Y es una esterilla eléctrica de baja potencia, ¿verdad? Y cuando la abeja pues, se posa ante la colmena, recibe una pequeña descarga. Entonces, instintivamente, bueno, deposita, no el aguijón, sino una minúscula gota, y lo emplean también en planta medicinal para combatir dolores reumáticos y artríticos. Pero aquí en el Moncayo hay una planta que se llama el acónito, no sé si la conocerás, que dosificándolo, un médico, ya muy bien, también mitiga los dolores artríticos, el acónito. La raíz del acónito es mucho más mortal que la estrina. El acónito y hay mucho en el Moncayo. Usted era joven antes de irse a explorar el mundo. ¿Cómo se utilizaban las plantas medicinales aquí? Se transmitía oralmente. ¿Cómo es eso? De padres a hijos o a la madre generalmente. Hombre, ya sabemos que la madre ha sido la que ha llevado más las enfermedades de los hijos y del marido y de los hermanos. La mujer. El tomillo, el aceite de timol es un desinfectante, una calicidad buenísimo. El romero, la lucema, no mal llamada espliego, y luego, hombre, la manzanilla, o también abrutano macho, o camomila, de diferentes formas. Luego también de plantas medicinales, en fin, bueno, pues tenemos una cantidad grande. Por ejemplo, la flor del espino albar es la que regula la presión arterial tanto en alta como en baja. Así como, por ejemplo, la sanguinaria, una planta, el espino albar es un árbol, llega a tener hasta 3 y 4 metros cuando llega al crecimiento. Y luego la sanguinaria rebaja la presión arterial. Y también hay la hoja del olivo. Pero aún tenemos una planta que se utilizaba en tiempos que no había planificación familiar como abortivo, es la ruda. La ruda
es una planta muy rica en vitamina A y cuando una mujer se veía en estado de gestación no deseado, se la tomaba en los 3 primeros meses y huele muy fuerte, pero en fin, es efectiva, provocaba, bueno, el aborto no era más que el embrión, no, a los 3 meses. Y a ver qué planta más tenemos por aquí, que recuerden, ¿ves? Pues tenemos otra que se llama también cuscuta, que esa planta tomada en infusión una taza antes del desayuno, otra taza antes de la comida y otra antes de la cena, combate el estreñimiento, porque esta regula los movimientos peristálticos del intestino y es un regulador. Hombre, debemos de tomar mucha fibra porque nos favorece la evacuación, Elena. Y a ver, ¿cuáles otras plantas más, por ejemplo? Incluso, bueno, a mí me han pedido plantas. Hay otra planta, mejor dicho, esto es un árbol, un arbusto, que es el enebro. El enebro tiene la gran propiedad de que es buenísimo para las afecciones de la piel, ya que el enebro hay que cogerlo, bueno, las plantas hay que recolectarlas en primavera, verano, cuando están unas en flor u otras en vegetación. Sin embargo, las cortezas y las raíces hay que cogerlas en otoño, en la cual la planta esta que te digo, el árbol este, el enebro, que hay aquí, grandes enebrales, recolectado en el otoño, y a ser posible en menguante, pues cogido con la corteza y el leño dejándolo, lo haces en decocción y es una cantidad de taninos que te cura casi todas las afecciones de la piel. La psoriasis no la cura del todo, pero la atenúa. El eczema, la dermatosis y bueno, todo lo que se trata con la piel. Las plantas medicinales tienen eso, hay que reconocer que están en la naturaleza y la naturaleza sabe más que nosotros. Sí, porque no te digo, si esta mujer hubiera ido tomando los antibióticos, estaría en más bajas defensas. Entonces, ¿usted cree que las plantas medicinales pueden ayudarnos? Sí, lo que ocurre es que, mira, los grandes laboratorios están para eso, porque mira, yo te voy a contar, yo tenía, pues a lo mejor, bueno, pues el año 43 o el 44, nos vino aquí como gran plaga para la patata el escarabajo de la patata. El escarabajo de la patata, los 2 primeros años no nos mató de casualidad, no el escarabajo, sino los productos que empleamos, que era el piraltisol. Bueno, pero no, que esto es muy peligroso, porque si comía una oveja, mordía una planta, se moría en el instante, en fin, era muy peligroso, no nos mató de casualidad. ¿Y qué pasó con el DDT? Bueno, el DDT es una fórmula muy famosa, creo que no me emitiré ninguna letra, que es la siguiente: dicloro, diofenil, tricloroetano. Lo abreviamos, DDT. Pues que era acumulativo en las grasas de los intestinos y en el riñón, y nos hubieran muerto. Pero, bueno, lo quitamos, bien, lo quitamos, pero posteriormente se ha demostrado que es materia cancerígena, que durante 45 años aquellas parcelas donde se trató de DDT siguen teniendo esto, Elena, pues materia cancerígena. O sea que usted cree que las plantas nos sí. pueden ayudar si recordamos dónde se cayó esa manta de las plantas medicinales, cómo podemos recuperarla. Recuperar, nos hemos puesto muy cómodos. Claro, nos ha querido decir, diga, pues esta planta, porque antiguamente, si vas a la farmacia, pues por ejemplo, para combatir, era muy frecuente en la posguerra, la sarna y otros, y entonces el médico te decía, vaya usted a la farmacia con esta receta. Entonces la farmacéutica, que era un boticario, que decíamos así, pues ¿qué te crees que hacían, Elena? Pues lo que decía el médico, y te ponía una vaselina con el azufre. Entonces, donde tenía sarna,
pues en las partes que generalmente suelen ser en las digitales, en fin, pues te dabas con aquello. Pero era combinación entre el médico y el farmacéutico. Pero ahora, amigo, que llegan las grandes multinacionales de que se gastarán mucho dinero en la investigación, no lo dudo, pero claro, todos los medicamentos a la larga tienen causa-efecto. Las plantas también hay que tenerlas con mesura, ¿eh? Cuando teníamos diarreas estivales, que es muy frecuente, ¿qué te crees que utilizamos para combatirlas? La punta de la zarza. La punta de la zarza, una cosa así, echas en un litro de agua, un puñado, en cualquier zarzal están eso, cuando son jóvenes, oye, y aquello es efectivo, pero muy efectivo. En lugar del opio, que algunas pastillitas antes se llamaban Tanagel, pero es más efectivo, es otro, y no tienes que ir a recurrir a la farmacia. En primer lugar era poco dinero lo que había, entonces se limitaba uno, eso, que había que ingeniárselas. Y nos decían, abeja y conejo a monte viejo. Muy sabio, ¿verdad? Abeja y conejo a monte viejo. ¿Y qué más me pudieron enseñar? Pues eso, los conocimientos que había. Entonces, las abejas, pues, eran solamente unas sarnas, que las decíamos aquí de ramas entrelazadas de sabina, las entrelazábamos y hacíamos un cilindro. Luego, para tapar las reservas, cogíamos la boñiga de vaca y una tierra arcillosa, que entonces la amasábamos y le dábamos y lo tapábamos todo. Encima le poníamos un tape de madera y sobre el tape de madera también, pues, unas piedras llanas para que el agua no diese eso a la colmena. Entonces teníamos eso. Y luego, pues, de eso hacíamos un enjambre por año que lo trasladábamos al abejar de horno. Y entonces, el abejar de horno, en este mes de septiembre-octubre, se cortaba la miel, catar la miel, y ya daba una cosecha limitada de miel y de cera. Pero como antes, hace un siglo más, no era el valor de la miel como es ahora, sino que era el valor de la cera. Tenía más valor la cera que la miel, porque además eso, la abeja, para hacer 1 kilo de cera, se come 7 de miel. ¿Las mieles Sí. tienen las propiedades de las plantas medicinales? Sí, exactamente, exactamente. ¿Cómo es eso? Mira, Elena, yo a veces, cuando la flor de romero, que se confunde con la de tomillo, pues, Elena, le das a algunos recién extraída, sobre todo al mes, la miel está inalterable, pues a lo mejor 15 o 20 años, pero claro, los aceites esenciales se van evaporando. Pero si a alguno le doy la miel de romero y de tomillo, esta combinación que es preciosa, dicen, oye, pues me la he tomado con la leche o con queso fresco, cosa parecida, y cuando voy al váter, pues huele al tomillo, al romero y al tomillo, que nos desinfecta el organismo. ¿Y cómo se combina, o sea, cuando usted coloca sus colmenas, lo combina de alguna forma para que también tengan el efecto de las plantas medicinales, además de la manzanilla y el romero? ¿Qué más combinaciones tiene? Mira, las abejas aprovechan todo. Lo primero, hay miel de 1000 flores, por decirlo, o miel monoflorales. Monoflorales son las que contienen solamente las que contienen el 90% de una determinada flor. Romero, tomillo, cantueso, cosa parecida. Y eso son miel de los nectarios que producen las plantas. Sin embargo, la miel de los mielatos se llama una de 1000 flores y la otra de mielato, los mielatos son plantas, entre ellos está los quercus, los robles y las carrascas, que cuando se ve afectada por una enfermedad en el glande de la abeja, de la bellota, hace una materia azucarada, que la chupas y es azúcar, y es miel de bosque, y esas son más ricas, si cabe, en minerales, porque la carrasca tiene mucho mineral, mucho nitrógeno, y las otras son miel de 1000 flores y miel de mielato.
¿Cree usted que tenemos que volver a aprender de plantas medicinales? Sí, muchísimo, ¿Por qué? muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es lo que te digo, todos los medicamentos, aun usándolas con mesura, tienen causa efecto. O sea, quinocos, yo creo que no hay ninguno. Muy bien. ¿Cree que los jóvenes especialmente tienen que aprender de plantas medicinales, aprender de los abuelos? Mira, cuando no hay harina, todo es mohina. Yo ya me tocó la posguerra, ¿verdad? Y anteriormente pues también pasaron penuria, que cuando no hay harina, todo es mohina. Harina es, la base de la alimentación es el pan, al menos en España. Y mohino es negro, bien sabes tú, cuando no hay harina todo es mohina. Y nosotros como nos tocó aquella época que teníamos que recolectar el hinojo en la primavera, la colleja como planta medicinal, el cardo de olla, la nueza, porque todo era, pues ya salías con la intención de eso. Pero ahora los jóvenes de ahora, pues mira, nadie sabe la cosa hasta que no se me ha corrido Elena. Por tanto, tendrán que aprender. Bueno, fíjate tú, aquí hay plantas incluso para teñir, que se empleaba para teñir la lana. Teníamos ovejas y teníamos lana. Era la hierba rubia, la cáscara de cebolla, que ahora tenemos que ir a comprarlo, todo eso, hombre, ahora no. Y todas estas cosas, ¿por qué se transmitían de padres a hijos? Porque es eso, justamente. Nosotros sabíamos la planta que era buena para la alimentación del conejo. ¿Qué cosas se han olvidado de cuando usted era joven, en cuanto al trato de la tierra, de las plantas sobre todo? Sí, pues mira, nos hemos olvidado de dos cosas. Que antiguamente no teníamos, pues, los métodos de ahora de la planta, porque eso vamos a llamarle, pero como teníamos ovejas y mulas, pues aprovechábamos el estiércol para llevarlo, para enmendar las tierras. Y cuando, por ejemplo, aquí una tierra, aquí teníamos viñas, aquí había cereal, no mucho, viñas y olivos, y luego las huertas. En las huertas cultivábamos patatas, judías, maíz, en fin, y las tomates, pimientos, todo esto que lleva consigo. Y entonces, cuando, por ejemplo, en una tierra antiguamente, te hablo hace 60 o 70 años, se quedaba infectada de hierbas, malas hierbas, pues que decíamos, en el mes de septiembre o a 1 de octubre, si había témpero, sembrábamos centeno. ¿Qué ocurría? Pues que el centeno, claro, y pan de centeno es de más calidad del trigo. ¿Qué ocurría? Pues Elena, pues que nada, pues que era tan rápido el crecimiento que ahogaban las demás. Y durante 3 años, o bueno, era barbecho y 10, vamos, cosecha y barbecho, pues ya sabías que no te tenías agua. Ahora, empleamos insecticidas y herbicidas y fungicidas, pues que nos hacen mucho daño, mucho daño. De hecho, mira, ha desaparecido una cantidad enorme de pajarillos, culebras, lagartos, y eso demuestra, bueno, ranas prácticamente ya no hay en ningún río, porque antes estaban muchas ranas. Y es que como consecuencia dicen en fin, no será, que de los anabulatorios que se emplean o sea, en la mujer, pues ha hecho desaparecer las ranas. O sea que todo es causa-efecto, ya te digo, como en la medicación, Elena, todo te digo. Yo no sé qué más. O sea que esto es como una rueda, ¿no? Sí, exactamente. Y se nos ha olvidado que estamos en una rueda. Estamos en una rueda y que dependemos de la naturaleza, no la naturaleza de nosotros. Muy bien. ¿Qué cree que podemos hacer? ¿Qué? ¿Usted qué haría? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad? Ya decía, me parece que fuera Sócrates en la antigua Grecia, pues llegó y ¡ah, mira! Estaba un grupo de atenienses y decían, oiga, hay que reformar la sociedad. Todo el mundo decía eso. Pues mira, por ahí viene Sócrates, este filósofo no lo dirá, Elena. ¿Sabes cuánto? Mira, Sócrates, ¿qué nos dices de reformar la sociedad? Pues mira, os va a decir lo siguiente.
La sociedad no se reforma por sí solo, sino hay que empezar por reformar al individuo. Pues es lo que nos pasa a nosotros. Hay que cambiar la mentalidad. Para usted, ¿qué enseña la tierra? ¿Qué? ¿Qué enseña la tierra? ¿Qué enseña a trabajar la tierra? Mira, para aprender, perder. Tienes que darte cuenta que tienes que ingeniártela. El mínimo esfuerzo, el máximo rendimiento. ¿Me lo puede repetir? El mínimo esfuerzo, el máximo rendimiento, claro. La ley de la física dice eso, que lo que se gana en camino de corrido se pierde en fuerza, o a la inversa, lo que se gana, lo que es el camino a la inversa,